Bueno, arranquemos con un tema que coge vigencia y es muy pertinente hoy traerlo a este webinar, ¿cierto? A esta iniciativa que tiene DINA con todos los clientes y todas las personas interesadas en el sector. Entonces, somos Induma, nuestro logo es Siempre en tu casa, aliados estratégicos de DINA. Hoy vamos a tratar un tema que coge vigencia y lo titulamos Productos fabricados con materiales halogenados. Pues lo primero que tenemos que revisar y hablar es entender un poquito los conceptos, sin ir pues a profundizar mucho porque no hace parte de mi competencia, pero sí de contextualización en el mercado. Entonces el halógeno, cuando vamos a hablar de productos fabricados con materiales halogenados, tenemos que hablar del halógeno, ¿cierto? Y los halógenos son esos elementos de la tabla periódica, como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato. Inclusive hay unas sales comunes naturales que son halogenadas, como son la sal común o cloruro de sodio, ¿cierto? Ahí ya definimos qué es un halógeno, ¿cierto? Entonces, de esa cantidad de materiales que están en la tabla periódica, de esos materiales que aparecen en la tabla periódica, hacen parte intrínseca de unos polímeros, no todos los polímeros, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de polímeros, son en teoría todos esos plásticos que son derivados del petróleo. Y hay dos en general que son polímeros halogenados, que es el PVC y comercialmente conocido como teflón, el PTF. Entonces, ahí ya vamos a empezar a hablar un poquito de esos materiales halogenados. En este caso nos compete lo que es el PVC, porque hace parte del portafolio masivo de materiales eléctricos, ¿cierto? Que son muy ferreteros, son los infaltables en ferretería. La intención de hablar de esto no es satanizar en ningún caso a uno de estos materiales, sino más bien ponernos en contexto qué es lo que sucede con estos materiales en unas ocasiones especiales. Bueno, ¿por qué vamos a empezar a hablar del tema? Vamos a hablar de ese tema porque hay un contexto nacional, ¿cierto? En Colombia, creo, eso podemos decir que fue hace más o menos aproximadamente entre 10 y 9 años, ocurrieron unos incendios que a raíz de lo que causaron esos incendios es que se empieza a hablar de productos fabricados con materiales halogenados. Entonces, uno de los casos que más relevantes fue una bodega de PVC en Jumbo y el otro fue en San Gil Santander, donde había muchos materiales eléctricos y muchos eran halogenados, porque hablamos que los halogenados, uno de los polímeros es el PVC, ¿cierto? En estos dos casos ocurrió una cosa muy trágica, realmente trágica, porque esos dos incendios tuvieron afectación al medio ambiente y a los seres vivos. ¿Por qué? Porque emitieron demasiados gases tóxicos a la atmósfera y contaminaron la vegetación, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, se empieza a preguntar qué hay en la norma o hasta dónde se le alcance la norma RETIE, que es el reglamento técnico de instalaciones eléctricas que rige en Colombia a partir de estos materiales halogenados, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Que el reglamento técnico establece algunas condiciones para la utilización de conductores eléctricos halogenados en lugares con alta concentración de personas. Entonces, RETI sí lo tiene en cuenta, sí sabe que esos materiales tienen alguna dificultad o tienen alguna variable o una condición que no es favorable para el medio ambiente ni para la preservación de la vida humana y bueno, una cantidad de cosas. Pero entonces, cuando ellos empiezan a hablar de esto, RETIE solamente lo define en lugares de alta concentración de personas. O sea, redujo, hace como una segmentación en donde estos materiales no pueden ir instalados. Entonces, cuando eso sucede, empiezan a investigar todo lo que pasó a través de estos incendios en el contexto nacional, pues por los impactos que hubo ambientales. Entonces van y se remiten a eso y encuentran que la norma habla solamente que exigen materiales libres, ya libres de halógenos, en lugares de alta concentración de personas, pero solamente en conductores.
Entonces, cuando hablamos de conductores, solamente en los cables. Listo. Entonces, ahí ya empieza como uno a entender un poquito por qué esto cogió fuerza, por qué es que esto es tendencia y por qué es que esto se les está volviendo un dolor de cabeza para los entes reguladores como RETIE, que tiene un capítulo especial para los fabricantes y otro para los instaladores, pero entonces empiezan a mirar eso. ¿Qué pasó después de esa afectación de esos incendios que hubo en Colombia? Pero ¿qué sucede? Que es que en los materiales eléctricos no solamente es el cableado que puede tener un incidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que cuando ocurre una conflagración o un incendio donde están involucrados estos materiales, es por la conducción eléctrica, que ese es el primer caso pues que RETI habla, ¿cierto? ¿Y eso cómo ocurre? Porque un incendio puede ocurrir en esos materiales específicamente, es porque conducen corriente y puede existir un cortocircuito que a la larga pueda convertir el efecto del cortocircuito en un incendio, ¿sí? Pero entonces se empieza a hablar que tanto el cableado como las cajas de distribución, las tuberías y demás elementos de canalización están involucrados ahí, ¿cierto? Y estos elementos, estos materiales eléctricos que hay en todo el mundo, no solamente en Colombia, pues un gran porcentaje de esto es que esos materiales son fabricados con polímero de PVC. Entonces el recubrimiento o el revestimiento que traen los cables es en PVC. Muchas de las cajas de distribución son en PVC. Las tuberías son en PVC. Y si vamos a hablar de elementos, los terminales, las tapas, bueno, los sellos, muchos son en PVC, ¿cierto? Entonces, por lo mismo es que suma importancia todo ese tema de empezar a revisar qué hay detrás de un efecto como un incendio, una conflagración de esos elementos que son halogenados, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto? Entonces, ¿qué debemos hacer, cierto? Esos gases son muy tóxicos, ya vieron el ejemplo que pasó en Colombia, vieron el resultado que tuvo todo el tema ambiental, ¿cierto? Realmente la afectación que hubo ambiental fue muy grande, pero entonces empezaron, se están preguntando, se pregunta Rete, ¿qué vamos a hacer, cierto? Porque no solamente restringir el uso de materiales libres de halógeno en ese segmento, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos resaltado en la presentación que dice, Red en Colombia comenta que el número de instalaciones colombianas en los que existe la condición de alta concentración de personas está alrededor solamente un 30%. Y ese es el requisito solamente para usos de cables libres de halógeno. Entonces, ¿el resto qué? El resto, porque no todas son con concentración de altas personas, ¿cierto? No todos los proyectos están diseñados así, ni todas las redes eléctricas se diseñan para eso. Entonces, el resto, el 70% de las redes eléctricas van a estar expuestas a un tema de lo que puede ocurrir con un incendio si empezamos a enfrentar materiales halogenados. Entonces, aquí podemos empezar a hablar de criterios de lo que sucede con eso, ¿cierto? Entonces, aquí ponemos un ejemplo. ¿Sabía que la combustión de 100 metros de un cable calibre 12 en un espacio de 20 metros cúbicos produce humo de efecto letal si se respira solo en 1 minuto y 4 segundos? Pues uno cuando ve esto, realmente es donde se da cuenta que Reti está un poquito lejos de lo que debería hacer la restricción, ¿cierto? Porque es que esto puede ocurrir en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros sitios de trabajo. Un cortocircuito no está exento de que ocurra en cualquier momento. Y todos esos materiales que están dentro de esas redes eléctricas, un alto porcentaje son materiales halogenados, ¿cierto? Entonces vemos, pues el ejemplo aquí es un poquito agresivo, ¿cierto? Podemos decir que es un ejemplo un poquito tenebroso. Vemos como una red eléctrica con materiales halogenados como el PVC, la persona difícilmente alcanza a evacuar. ¿Por qué? Porque estos humos son tóxicos y son letales, son espesos, son oscuros, entonces
la evacuación se vuelve casi un caos. Y no solamente está afectando a las personas que estén dentro o cerca de las instalaciones o las redes eléctricas, también entonces ya empieza a haber una afectación directa con los grupos de rescate, ¿sí? Pero en cambio vemos cómo unos materiales o una red eléctrica con materiales libres de halógeno permiten, si hay un caso de cortocircuito o un incendio, pues permiten fácilmente la evacuación de las personas. Entonces aquí es donde se empieza a hablar de eso y coge vigencia y coge fuerza, y la compañía como nosotros de Induma pues empieza a buscar los beneficios que tienen el portafolio de nosotros en ese tema como de las cajas de distribución, los terminales, parte de ese portafolio de la red eléctrica, donde uno empieza a sumar, de a poquito uno empieza a sumar y empieza a ver que sí es relevante y sí se vuelve importante. Entonces aquí vemos un claro ejemplo, ¿cierto? Que también empezamos a ver, y ya es un tema de sensibilización, ¿cierto? Miren los problemas que provocan los compuestos halogenados cuando son irrigados en el medio ambiente. Entonces, ustedes veían ese humo que había en la diapositiva anterior, un incendio grande. Esos incendios con materiales halogenados tienen esa característica que son espesos, densos, oscuros, con hollín, muy contaminantes, muy agresivos. Y eso empieza a tener un impacto grandísimo en el agua, en el suelo, en el aire, en la capa de ozono, ¿cierto? Inclusive se habla que pueden inclusive causar lluvias ácidas. Entonces, aquí hay unos ejemplos, los efectos en los animales acuáticos, los efectos en el suelo y las plantas, los efectos en la economía. Mire que venimos simplemente de nombrar unos materiales que son muy comunes dentro de nuestro portafolio, dentro de lo que consumimos nosotros en el canal ferretero, ¿cierto? De todos esos materiales que son infaltables en redes eléctricas, pero que hay detrás de un evento como un cortocircuito y que ya se propague un incendio. Mire todo lo que viene ocurriendo. Entonces, esto, vuelvo y repito, esto no es para satanizar nada porque seguramente los polímeros en PVC son muy buenos para redes hidráulicas, para otros usos, sino que aquí la afectación que tiene directa es con un cortocircuito que puede generar un incendio, una conflagración. Entonces aquí queremos mostrar un poquito estos impactos que tienen, que han tenido esos efectos, esos eventos de incendios que nosotros comentamos al principio y que por eso empieza todo el mundo a hablar de esto, de materiales halogenados o materiales libres de halógeno, ¿cierto? Bueno, basados en esto, pues se quiso traer un árbol de problemas. El árbol de problemas, pues dice que hay un aumento en la materialización del riesgo que afecta a la salud y la preservación del medio ambiente en instalaciones eléctricas que utilizan materiales halogenados. O sea, sí hay un riesgo alto por lo que yo les decía. O sea, la idea es que esto no ocurra, pero puede ocurrir y ya hay ejemplos claros que han pasado en Colombia y no solamente en Colombia, en el mundo. En el mundo, si uno empieza a mirar todas las normas que hay homologables con RETIE, encontramos que ya hay restricciones de estos materiales a un nivel muy exigente en países como España, en Sudamérica, en Brasil. Hay países ya con unas restricciones que son muy, muy severas, pero pues porque saben del riesgo que hay, ¿cierto? Entonces, aquí en este ejemplo, yo siempre eh, arranco con las causas, ¿cierto? Y encuentro el problema y hay unas consecuencias. Nos podríamos quedar toda la tarde hablando de este árbol de problemas, pero pongamos un solo ejemplo. Entonces arranquemos con una causa. No existen restricciones para el uso de materiales halogenados en las instalaciones eléctricas, como decía ahorita, excepto la de los conductores, la de los cables. Listo. Entonces, listo, no hay restricciones excepto para eso. Entonces, al no existir restricciones, no existe demanda de materiales libres de halógeno. Obviamente, si a mí no me exigen, pues yo voy a seguir consumiendo lo que hay en el mercado. Al no existir la demanda,
pues van a haber altos precios en los productos libres de halógeno. ¿Por qué? Porque no está masificado, no hay una producción masiva porque se vuelve una venta muy consultiva, una venta explícita, donde el requerimiento ya lo hacen por fuerza mayor o por conocimiento o porque ya hay una conciencia ambiental muy grande. Pero mientras no exista esto, van a ser estas causas, ¿cierto? Y al haber altos precios de productos libres de halógeno, entonces, ¿qué? Los técnicos, los electricistas, los contratistas, pues adquieren productos que contienen materiales halogenados con base a qué? Al precio, porque no desconocemos que para poder llegar a esos materiales que tienen halógenos, para disminuirles el halógeno, vamos a incurrir en costos los fabricantes, pues porque tenemos que aplicar unos aditivos, ¿cierto? Una cantidad de materiales adicionales para poder disminuir la presencia de halógenos. Entonces, sigue existiendo eso, adquieren productos que contienen materiales halogenados por el tema de precio. ¿Listo? Ahí, con todas esas causas, pues llegamos al problema. ¿Y cuáles son las consecuencias? La dificultad en la correcta elección de los productos que contienen materiales halogenados debido a la poca información. Entonces, si uno no cuenta esto, la gente por más intenciones que tenga, ¿cierto? De hacer un buen uso, una buena selección de sus materiales, ser responsables con el medio ambiente, impactar granito a granito desde su diseño, desde su estructura de costos, pues la gente, al no tener nada de esta información ni que no existan restricciones, va a tener esta dificultad, no va a saber cómo escogerlo. Y si no está eso, pues existe el riesgo no previsto en las instalaciones. ¿Cuál era el riesgo? El que yo les dije. Puede existir un cortocircuito, un evento que puede causar un incendio. Y si miramos todas estas consecuencias, el problema y las causas, va en contra del objetivo general de RETI, ¿cierto? Porque cuando se habla de RETI, se habla de un reglamento técnico, se habla de un producto certificado, se habla que el objetivo de RETI es proteger las vidas humanas, ¿cierto? Salvaguardar las vidas humanas, proteger el medio ambiente. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos en este árbol de problemas una gran oportunidad de empezar a introducir en el mercado productos libres de halógeno, ¿sí? Entonces, cualquiera puede revisar este árbol de problemas y va a encontrar siempre vamos a llegar a que cualquiera de estas causas, el problema o las consecuencias, van contra del objetivo general de RETI, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo, pues, aquí para volver más chévere y más dinámico esto. Entonces, una falla eléctrica puede generar un incendio. Eso es verdad, eso es una causa. En los lugares clasificados como peligrosos existe una mayor probabilidad de incendio, obviamente, ¿sí? Entonces, existen lugares donde el riesgo de incendio es altísimo y ahí si hay materiales halogenados, pues el efecto puede ser más grande. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué causas? El humo que se produce en materiales halogenados es perjudicial para la salud. Ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos comentado. Entonces, sigue siendo el problema el aumento en la materialización del riesgo que afecta a la salud. Todas las instalaciones eléctricas que utilizan materiales halogenados. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias? Pues afecta a la salud, ocasiona enfermedades. Y miren esta lo letal, puede ocasionar la muerte. Y si hablamos de ocasionar la muerte en productos que están certificados, va en contra del objetivo general de RETI. Entonces, aquí en este árbol de problemas podemos encontrar cualquier cantidad de causas y consecuencias. Y al final vamos a llegar siempre a esto, va en contra del objetivo general de RETI. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, desde Induma y con DINA como nuestro aliado estratégico, tenemos una línea especializada en materiales libres de halógeno. ¿Por qué? Porque la naturaleza del material que usamos no es halogenado. Cuando yo al principio les comenté que habían dos polímeros halogenados, era el PVC y el teflón. Nosotros lo hacemos en polipropileno. Entonces, estos materiales sí tienen unos aditivos especiales para evitar la llama, para evitar el incendio, para que sean autoextinguibles,
pero no son halogenados. Entonces nosotros trabajamos mucho el sello de libres de halógeno y tenemos una oferta grandísima para los especialistas, para la caja un poco más económica, para la caja en tuberías grises, que ahorita también coge vigencia a raíz de esto, ¿cierto? Esas tuberías grises ya son exigencia de RETIE para una cantidad de instalaciones donde hay alta probabilidad de incendio, entonces evitan ese tipo de cosas. Entonces aquí ustedes pueden encontrar un poquito de ese portafolio. Y no olvidar que el objetivo general de RETIE, su principal objetivo es establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente. Entonces, aquí es donde coge vigencia y es importante este portafolio de nosotros como Induma, porque sí le estamos apuntando a lo que se viene, una norma mucho más exigente. La norma no se va a quedar solamente en los cables. Créanme que la norma está a punto de actualizarse y van a entrar grandes cambios para protegernos, para proteger la vida de las personas, el animal y la vegetal. Entonces, nos estamos adelantando a eso y ustedes pueden encontrar en todo el portafolio Induma un gran aporte a través de materiales libres de halógeno. Ahí sí ya no estamos hablando de materiales halogenados. Bueno, muchas gracias. Gracias por este espacio, ¿cierto? Gracias por compartir estos minutos y permitir que nosotros lleguemos con esta información o contextualizarnos un poquito de lo que está sucediendo en tendencias de materiales libres de halógeno, ¿cierto? Ahorita todo el tema ambiental coge mucha vigencia y es importante pues que ustedes lo conozcan. Entonces, bueno, no, siempre a la orden. En otra oportunidad sería muy rico volver a compartir con ustedes. Y no olviden el portafolio que Induma tiene, son materiales libres de halógeno. Muchas gracias.